Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Como todos los jueves, nos encontramos en el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos con Gaby Weidman. Hola, Gaby. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Lindo jueves para estar acá con, como decía nuestro amigo Claudio, un lindo calor. Sí, se adelantó el verano. Hola, Claudio Coronel, ¿cómo estás? Muy bien. Les contaba, charlaba el otro día, unos compañeros de trabajo, le decía que había ido con una camisa celeste, cuando llegué a mi casa la espalda era azul. O sea que eso es un referente importante. Calor y camisas celestes no van. Así que el calor, no, a mí tampoco, pero esta no es una camisa celeste muy común, pero sí, terminó azul. Así que sí, mucho calor, pero bueno, acá estamos contentos de un nuevo programa de economía de bolsillo, esperando que se enfríen las paredes. Hoy ausente con aviso, por ahora, Ignacio Truco, que estará como siempre con nosotros el jueves que viene. Vamos a tener distintos invitados, entrevistas, y como siempre, chicos, si les parece, presentamos los temas que trajeron para hoy. Gaby. Han salido varios datos que nos permiten hacer como un ruido coyuntural en torno a distintos indicadores de niveles de precio, indicadores de costo de construcción, el valor de la canasta básica alimentaria, que viene al debate de, todo lo que se hablaba esta última semana del control de precios, y también algunos indicadores importantes del nivel de actividad económica y el nivel de venta de comercios y de grandes cadenas comerciales, que nos permiten hacer una leve mirada coyuntural sobre estos temas. Claudio, ¿qué nos trajiste vos? Además del calor. Además del calor, sí, pero yo no lo traje, no me voy a hacer cargo. No sé, estamos empezando a desconfiar. Vamos a ver un poquito también, siguiendo un poco con esta batería de números que suele tirar el INDEC, no la semana que cierra, porque casi no publica nada, sino la anterior, datos del comercio internacional argentino, hay datos alentadores, las tendencias parecen ser buenas, así como charlar un poquito de eso y luego vincular con esto que ha salido ahora, que sale siempre, que es el fantasma de la devaluación. No es el fantasma de la B, Tengo delay con el activar el micrófono. El calor afecta a las computadoras también. Estamos en Economía de Bolsillo. Nos quedamos en todas las radios de la UNER hasta las 21:30. Gaby, si te parece, comenzamos con el tema precios. Dale. Sí, mira, mi idea era comentar los indicadores del costo de la construcción, el índice del costo de la construcción, el índice de precios mayoristas y la valoración de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que se publicaron la semana pasada en INDEC y dan un poco cuenta, algo que está muy debatido estos días, que es la fuerte aceleración de los precios y sobre todo la fuerte aceleración de los precios de los alimentos, que en parte es lo que no solamente deteriora el índice de salario general, ¿no?, pero sobre todo que haya una aceleración en los niveles de precio de los alimentos afecta a la población de menores ingresos. Entonces, una política de, por lo menos, aminorar la evolución de los indicadores de precios, por un lado, es una política en verdad de mejorar el salario real, y por otro lado también da cuenta de la discusión que se viene dando en torno a la recuperación de la actividad económica, la recuperación de las ventas de las grandes productoras de alimentos y la recomposición de la rentabilidad, en torno a, cómo se distribuye esa rentabilidad para dentro de su proceso productivo y para dentro de la generación de valor de la economía en general. En síntesis, el valor de la canasta básica alimentaria, que es el indicador mediante el cual se construye
todo el resto de los indicadores de canasta básica alimentaria para una familia y canasta básica total, se evaluó para el mes de agosto en 9.713 pesos, lo que implica un incremento interanual del 54,5%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una inflación en el núcleo básico de alimentos del 54%, por arriba del índice de inflación general y muy por arriba de los niveles salariales. Lo que esto implica, si uno hace un estimador de cuál es la canasta básica de todos los bienes que se consideran para que un hombre adulto entre 29 y 60 años no sea considerado que esté en situación de pobreza, de 22.800 pesos. ¿Sí? Entonces se considera que para que un adulto no sea considerado pobre, un hombre adulto de entre 30 y 60 años debería ganar en el mes de agosto 22.000 pesos, y si viviera solo, ¿no? Y para que no sea indigente, por lo menos 9.700 pesos. Realmente estos indicadores posteriormente se proyectan en términos de familias, y el que más se suele difundir es el de la familia tipo de 2 adultos y dos niños y niñas, que se calcula en torno a 70.500 pesos el valor de la canasta básica total. Es decir, para que una familia de 2 adultos y 2 menores no sean considerados que estén en situación de pobreza, debió tener en el mes de agosto un ingreso de 70.000 pesos para mantener un nivel de vida considerado la línea de pobreza. Y para la línea de indigencia de 30.000 pesos, ¿no? Entonces pensemos eso como es en términos de salarios mínimos, salarios promedios, en términos de jubilaciones, en términos de ayudas sociales, cómo queda cada vez más lejos. Hace unos meses estábamos hablando de 50.000 pesos como la línea de pobreza para una familia tipo, y ya estamos hablando de 70.000 pesos, y cómo evolucionan los salarios en esto, ¿no? Digo que todavía no se ven paritarias del 50-55% como son estos registros del indicador de la canasta básica alimentaria. Claramente esto lo que pone en perspectiva es la dificultad que va a haber para disminuir ese nuevo virtual piso del 40% de tasa de pobreza que hay en Argentina. Recordemos que este es el indicador que mide el nivel de pobreza, que se compara con ingresos, y que si uno lo ve para atrás ya va 3 semestres consecutivos en Argentina que la pobreza fue arriba del 40%, algo que hacía mucho tiempo no se veía. La pobreza en los últimos años había rondado entre el 30 y el 35% aproximadamente, y los meses post-COVID, los semestres post-COVID, podemos pensarlo ya por arriba del 40%, y ahora, a pesar de que se mejoró el nivel de actividad económica, de que se recompuso en alguna medida, o en algunos sectores sobre todo, el nivel de empleo, todavía hay una fuerte dificultad para recomponer el nivel de ingreso y así disminuir la tasa de pobreza e indigencia por debajo del 40%. A modo complementario, también se publicaron el índice de precios mayoristas, que da cuenta un poco la anticipación de una inflación también, tanto porque este índice de precios mayoristas se referencia al mes de septiembre ya, y también porque da cuenta de una inflación que podría trasladarse, o también una lectura de cómo se distribuye en algunas etapas de la cadena, con una inflación anual en septiembre del 59%, ya más arriba de este 56 que estábamos hablando, y una inflación en lo que va del año del 39,8. O sea, hasta septiembre, en los 3 primeros trimestres, 3/4 del año, la inflación mayorista fue del 40%, pensando todavía que falte esta última parte del año. Y si uno ve los precios básicos al por mayor o del productor, ve también una lectura muy similar, ¿no? Es decir, que no hay tampoco una discrepancia en términos a los precios de venta y los precios de pagos al productor. Y otro de los indicadores que se publicó es el índice del costo de la construcción, también para el mes de septiembre, que recordemos también que la construcción es uno de los motores en los cuales se ha buscado repuntar la actividad económica en los últimos meses, como uno de los motores que impulsa tanto el trabajo en términos de la construcción, pero también otras ramas de la actividad industrial, sobre todo como los metales básicos y como los minerales no metálicos. El costo de la construcción aumentó en lo que va en septiembre, comparado con el mes de septiembre anterior, un 66%, ¿sí? Y en lo que va acumulado del año aumentó un 37%, con un aumento mensual del 3%.
Si uno compara esto también en términos de, por ejemplo, tipo de cambio, también ve ahí un desfasaje, ¿no? Un tipo de cambio que tuvo sus picos en su momento, pero que hoy se ha mantenido bastante estable en los últimos meses, frente a una recomposición de los precios internos respecto del tipo de cambio, una apreciación en alguna medida, un anclaje, por decirlo así también, del tipo de cambio respecto a los precios internos, que ven que estos indicadores entonces están contextualizados en un tipo de cambio relativamente estable en los últimos meses, que todavía están absorbiendo los últimos incrementos del tipo de cambio, o también con una dinámica inflacionaria en alguna medida, con niveles de indexación ya en torno al 50%. Entonces, bueno, con estos tres indicadores quería contextualizar un poco lo que solemos comentar siempre de el IPC o el índice del consumidor, y que ponen un poco en contexto toda esta nueva política de control de precios, un poco reimpulsada por el cambio del secretario de Comercio, que pone en debate a la estrategia antiinflacionaria o algún tipo de estrategia que puede implementarse con el control de precios, ¿no? Así que eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Gaby. Muy claro, muy interesante, muy preocupante también para ver cómo va a seguir o no. Parece que sí, esta aceleración y este corrimiento de la línea de la pobreza en los próximos meses. A mí una cosa que me ha sorprendido últimamente, que me pasó varias veces seguidas, es que salir a la puerta de mi casa a sacar la basura y que me agradezcan la basura. No estoy mintiendo, me pasó varias veces seguidas, sacando la basura separada, ¿no? La bolsa grande con plásticos, latas, cartones, esas cosas, y uno ve cómo va increyendo una vez más toda esa industria de la basura, por decirlo de alguna manera, porque no es una industria, pero cómo se ve cada vez más gente cartoneando, y esto que hoy me pasó varias veces seguidas en la puerta o en la esquina de mi casa, de encontrarme con alguien que me pregunta qué hay en la bolsa. Yo le digo, la agarra y me dice, muchas gracias, señora. Es tremendo. No, es una realidad realmente muy difícil, y es muy cierto lo que vos señalás, Ceci, de esto, este fenómeno del crecimiento en la gente que termina buscando en los residuos su medio de subsistencia. Es un fenómeno que se ha estado observando bastante, y si ustedes recuerdan que esto inicia ya hace varios años atrás y se profundiza después con la corrida cambiaria que tuvimos en el 2018, si ustedes recuerdan que esto es una señal, esa nota que sacó el diario La Nación, diciendo que con un título horrible, que era el terrible hombre de la basura o algo así, bueno, esto ya empezaba a mostrar, y eso claramente con una mirada elitista, de que efectivamente la situación terrible de Argentina, que si bien uno refleja su incremento en el 2018, sin lugar a dudas por la aceleración que hubo en el tipo de cambio, viene de arrastre un problema de que hace 10 años que no crecemos, y bueno, y un país que no logra encauzar su estabilidad macroeconómica y resolver ciertos equilibrios, y no consigue un crecimiento sostenido, sí, empieza a expulsar gente, no solo del mercado de trabajo, sino de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La sociedad que tiene algún otro medio de subsistencia. Entonces, por ahí también son importantes algunas de las medidas, por más que no sean de solución estructural como el problema inflacionario, pero sí medidas, por lo menos, que de algún control de precios, reforzar la tarjeta alimentaria, y eso, entendemos, todos estamos clarísimos de que eso no es la solución, pero viene a atender sectores que están realmente descuidados, y esas cosas creo que hay que tenerlas en cuenta. Estamos en Economía de Bolsillo, nos quedamos hasta las 21:30 en todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo. Recibimos a la primera invitada de esta noche. Está en comunicación con nosotros Victoria Lambruschini. Victoria es nuestra especialista en temas presupuestarios, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La idea es conversar sobre el presupuesto 2022 en Entre Ríos. Buenas noches, Victoria. Bienvenida una vez más a Economía de Bolsillo.
Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien. Mira, salió ya creo que hace unas semanas, no sé bien la fecha, seguramente lo manejas vos, no salió, en realidad se presentó el presupuesto de la provincia. Sabemos que las provincias suelen esperar a que Nación presente como para tener una tendencia. Hubo varias declaraciones, algunas que me hicieron ruido, pero ya vamos a charlar sobre eso. Pero me gustaría que nos ilustres, nos des un comentario general de qué cosas te llamaron la atención de este presupuesto, que fue presentado con bastante bombos y platillos, también que estamos en una época electoral, pero me parece que se le intentó dar una relevancia importante y remarcar ciertos aspectos a lo que llamaban eficiencia del gasto, que podemos charlar de eso, pero me gustaría que nos cuentes un poquito, que si lo pudiste ver, qué sería lo más importante que tendríamos que considerar y bueno, tu opinión al respecto. Bueno, sí, efectivamente el 15 de octubre es la fecha límite para que el Ejecutivo Provincial eleve el presupuesto, y esto que vos mencionabas, que las provincias a veces esperan a que Nación presente, en realidad eso es una obligación por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, los presupuestos provinciales deben tomar como referencia las proyecciones macroeconómicas que hace el Ministerio de Economía de la Nación, dado que, como le pasa a Entre Ríos, gran parte, bueno, sobre todo las provincias, la inmensa mayoría de las provincias del país que son pobres y dependen mucho de la coparticipación federal, si tienen que esperar para hacer sus presupuestos a tener esa estimación de cuánto van a percibir en términos de la coparticipación. Entonces se presentó el 15 de octubre, sí se le ha dado trascendencia, ya desde la semana previa había declaraciones del ministro, del propio gobernador. Esta semana fue noticia también que el ministro se reunió con intendentes de la oposición para hacer un intercambio sobre el presupuesto, para anticiparles alguna estimación de cuánto estarían percibiendo las comunas, los municipios a través del envío de la coparticipación que le corresponde a los municipios. Yo diría, así como evaluación general, después podemos entrar en detalles, que este presupuesto, si se quiere, adolece del gran problema que adolece el presupuesto nacional, es decir, tiene algunas proyecciones que ya hoy parecen un poco, digamos que les ha pasado por encima la realidad, que cuesta creer que se vayan a alcanzar, y sobre todo sabemos que el presupuesto nacional en sí mismo está muy sujeto a qué es lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Y también eso depende de cómo se resuelva, digamos, la nueva arquitectura política posteriormente a las elecciones del 14 de noviembre. Con lo cual yo diría que, digamos, este presupuesto lo que muestra, si se quiere, es un esfuerzo del gobierno provincial por planificar el año próximo, por programar, jerarquizar objetivos, etcétera. Pero lo cierto es que, es decir, está muy abierto en términos de la factibilidad de ese presupuesto, dadas estas cuestiones. Con respecto a las proyecciones macro, ya lo habíamos hablado en su momento, pero son un poco exitistas, digamos, sobre todo con respecto a la inflación y al tipo de cambio, lo cual, sobre todo tiene una importancia, sobre todo lo de la inflación, porque la inflación, digamos, es el mecanismo de ajuste silencioso de todos los presupuestos públicos, porque, con una pauta de inflación uno estima la mayoría de la recaudación tributaria en el país es ad valorem y por lo tanto está indexada naturalmente a la inflación, pero no ocurre lo mismo con los gastos, que dependen de que los autoricen, que se hagan, y entonces, el ajuste siempre se produce a partir de la inflación porque se recauda más de lo previsto y los gastos quedan retrasados con respecto a la inflación. Como cuestiones a destacar, digamos, tiro 3 o 4 cosas así, después vemos para dónde hay más interés. Yo creo que este presupuesto tiene una cuota importante de continuidad en sus aspectos estructurales. Ahí mencionaría primero la fuerte dependencia de recursos nacionales. Para este presupuesto más del 50% depende de recursos que vienen de la Nación, ya sea a través de la Copa o de transferencias discrecionales de Nación, asistencia a la caja de jubilación, es decir, son todos, el gasto de inversión está casi en su inmensa mayoría financiado con recursos nacionales y un poco de crédito con organismos internacionales, es decir, hay muchas partidas que dependen directamente del envío de esos fondos de la Nación, y eso sigue siendo una característica importante. En segundo término, digamos, el peso que tiene
el gasto en personal en el presupuesto provincial. Esto tiene que ver esencialmente con el sostenimiento del sistema educativo, que de todas maneras hay que decir que históricamente siempre estaba entre el 30 y pico, el 35%, y este año solamente el 27% de los gastos, con lo cual habla también, digamos, del reajuste salarial del salario docente, digamos. Y bueno, también depende de que se vayan a concretar esos otros gastos, porque si no la proporción crecería. Esos gastos sabemos que se hacen sí o sí, el pago del salario docente. Y después sí, hay un impacto importantísimo de lo que fue la renegociación de la deuda, esa deuda en dólares que tenía el gobierno, es decir, realmente un presupuesto donde el gasto, digamos, el servicio de la deuda para el año que viene aparece bastante alivianado respecto a ejercicios anteriores. Por supuesto, esto se reestructuró para el futuro, con lo cual, digamos, pero bueno, en el corto plazo es un alivio. Y sí, dos novedades importantes que por ahí esto, es decir, hay intereses un poco más parciales en juego, pero una es, que es algo muy técnico, pero es muy importante que se transparente eso. Se incluye por primera vez en el presupuesto provincial lo que se llama un informe sobre el gasto tributario. El gasto tributario es un concepto presupuestario que lo que apunta a destacar es qué costo tienen los sistemas de subsidio que el Estado instala a través del sistema impositivo, es decir, cuando deja algún sector exento de pagar un impuesto, cuando le pone una alícuota reducida, es decir, cuánto del presupuesto total representa eso. Y eso está bueno porque muestra que hay un montón de plata que el Estado deja de percibir gracias a que asiste económicamente o beneficia económicamente a ciertos sectores, sobre todo sectores económicos, es decir, empresas. Y la otra cuestión, que ya estaba en tratativas del año pasado, pero no se había llegado a hacer, es por primera vez tenemos también un informe, digamos, del presupuesto con perspectiva de género, es decir, hay una serie de partidas que están identificadas que tienen un impacto sobre las cuestiones de género de distinto orden, y en distintos ámbitos de la administración pública provincial hay fondos, digamos, que van a tener un impacto directo en el tratamiento de la cuestión de género, ya sea cursos de capacitación para el propio personal del Estado, como asistencia en casos de violencia. Es decir, hay un montón de cuestiones. Esta es una iniciativa que tomó ya el año pasado el Gobierno Nacional, y que Entre Ríos, si se quiere, es una de las provincias que lo está haciendo de manera pionera, pues ya estaba trabajando en esto el año pasado. Vicky, muy buena tu resumen, y viste, yo te dije que no ibas a ilustrar con esta obligatoriedad de la fecha de los presupuestos, viste que ahí nos corregiste, por eso sos nuestra especialista, pero no, quería preguntarte algunas cuestiones. Una de las cosas que más salió y que me suena fuerte en los medios, pero creo que esto juega un poco con el desconocimiento de la gente, es que lo que se anunció como titular en muchos medios, porque ellos lo dijeron, es el aumento de la obra pública. Es un incremento del 75% en los montos de la obra pública. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Qué te parece? Bueno, acá, es decir, me parece que usted puede opinar mejor, profesor. Mire, históricamente, sí, la provincia, su gran partida de ajuste en términos presupuestarios siempre es el gasto en inversión. Siempre hay como presupuestos súper alentadores, digamos, y después se subejecutan por H o por B. Este año, en principio, digamos, ya hay cosas que están puestas en el presupuesto nacional, con lo cual hay una parte de ese. Es decir, hoy el gasto en capital representa el 15% del presupuesto, digamos, todo lo que no tenga que ver con la administración financiera del Estado, es decir, el 15% de lo que se llama el gasto sobre la línea. Es un presupuesto súper ambicioso, efectivamente crece más de un 70% respecto al año pasado, pero como decía, es decir, más del 70% de esos fondos son fondos nacionales o créditos con organismos internacionales, que sabemos que en esta circunstancia en general tomar créditos con el BID o con bancos de fomento apunta más a que el país ingrese en dólares que a financiar el proyecto en sí. Pero bueno, también esos préstamos con organismos internacionales hay que ejecutarlos sí o sí. Así que el gasto sí es importante, digamos, sería importante que se concrete por el impacto socioeconómico, productivo. Sabemos que es una provincia que la infraestructura es bastante penosa. Acá se invierte más en rutas para que se desplacen los turistas que en caminos rurales, que en infraestructura energética en las regiones productivas de la provincia.
Bueno, lamentablemente hay mucho más ruta que caminos rurales, pero bueno, sería importante que se concrete. Yo con respecto a las cosas que más trascendieron, a mí, digamos, y esto por ahí, si alguien tiene interés, es una de las cosas más significativas para mí de los presupuestos son lo que llaman los mensajes, que son textos que escriben las autoridades, bueno, contando, digamos, cómo ven el panorama, cuáles son las prioridades. En ese mensaje hay un fuerte énfasis en las economías que hizo el gobierno durante el año pasado, y eso a mí me hace mucho más ruido, decir, porque ahí hay como una reivindicación muy abierta de lo que fue el ajuste del gasto durante el año de pandemia, y lo dice abiertamente que eso fue esencialmente gracias al ajuste salarial, es decir, a la ley de emergencia y al hecho de que no hubo aumentos, se suspendieron las paritarias, no hubo aumentos salariales. Como le decía, el gasto salarial en la provincia no solamente tiene un peso muy importante, como nosotros tenemos un régimen previsional que está atado al salario del activo, es decir, es el 82% móvil de los salarios en actividad, no como en ANSES, donde el salario no tiene nada que ver con la jubilación, es decir, tiene otro régimen de movilidad que no está atado al salario de los activos. Acá, es decir, dar un 10 o un 15% de aumento impacta también en las jubilaciones, es decir, entonces tiene mucha... Pero bueno, a mí me pareció llamativo que haya una reivindicación de eso en un contexto donde venimos de un balance, por lo menos en una parte del frente gobernante, que en parte integra el gobierno provincial, donde justamente se destacaba que, digamos, que el mal resultado electoral para el oficialismo provenía de ese impacto sobre el bolsillo que claramente se aplica en este caso. Y la otra cuestión que para mí trascendió aún más es lo del desendeudamiento, es decir, que como decía, me parece que efectivamente va a tener un impacto el año que viene, alivió muchísimo esa renegociación, pero bueno, eso se patea para el futuro, esos vencimientos son vencimientos en dólares, con lo cual, digamos, en lo que pase con el tipo de cambio de ahora en más puede cambiar mucho el panorama. Y también parte de ese desendeudamiento, y esto también se confiesa en el mensaje, respondió a gasto que no se ejecutó el año pasado. Entonces el gobierno desde hacía muchos años tenía lo que se llama una deuda flotante, es decir, llega el final del ejercicio y quedan cosas sin pagar que estaban previstas y no se pagaron. Bueno, esa deuda flotante se eliminó este año, es la primera vez, no sé, habría que ir a mirar, pero en varios años, es decir, no sé, una década, supongamos, este año no hay deuda flotante, y bueno, y a la vez como no se ha salido al mercado por la asistencia nacional, que fue muy importante el año pasado, para una provincia chica como Entre Ríos, la asistencia financiera de la nación impacta de lleno, hubo asistencia para una parte para la caja, bueno, para por supuesto para atender la situación de salud, etcétera, y entonces esas fueron un poco las bases del desendeudamiento. Pero... Sí, justamente yo pensaba en esto porque lo que se dijo fue gracias a la eficiencia del gasto, ¿no? O sea, esta idea de que eficiencia igual a gastar menos, como que fuera tan lineal, me parece que hay un error conceptual ahí. No digo un error conceptual, no, pero porque claramente ellos saben lo que están queriendo decir, pero usan mal la terminología. Yo igual pienso, y esto es una opinión personal, que si bien esto tuvo lo que vos planteás y mostrás del tema de la caída salarial, sobre todo en el 2020, justamente un año complejo, donde de hecho los recursos, cuando se empezó a reactivar después de mitad de año, empezaron a crecer en la provincia, es decir, que no hubo una situación financiera, terminó con superávit la provincia en el 2020, ¿no? Sino había una situación, no sé si financiera, pero sí económica, que justificara las medidas de ajuste salarial que se tomaron, ¿no? Yo creo que se aprovechó de un contexto de pandemia que daba como para decir, bueno, estamos mal, y no mostramos, si bien los números están, pero nadie decía nada. Pero si bien eso fue importante, a mí me parece, por lo menos por los datos que yo veo, que esto es una política salarial que ha marcado esta gestión de gobierno. O sea, cuando uno mira el comportamiento del salario real y ve, por ejemplo, el comportamiento con esta existencia del salario mínimo garantizado, ha generado una dinámica de ajuste salarial
siempre por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, claramente es evidente, si tus recursos tienen ese fuerte, como vos lo señalas muy bien, ese fuerte impacto inflacionario, donde aumentan y vos lográs que tus gastos más importantes, por lo menos en términos de lo que son los gastos corrientes, salariales, lográs que crezcan menos que la inflación o que crezcan menos que tus recursos, y claro, pero hay que ver cómo llegaste a eso, si fue forzando digamos, las condiciones salariales de tus trabajadores. Y después aparecen parches, ¿no? Porque la situación se torna insostenible y se vuelve, como es el uso de las horas extra, como es adicionales, etcétera. Pero sí coincido con tu mirada de que me parece, no me parece bien reivindicar eso, sino en todo caso podrían haber dicho, bueno, la situación fue difícil, vamos a trabajar para mejorar la situación, sino directamente reivindicaron. A mí realmente coincido con eso, con tu mirada de que es algo que llama la atención, también decirlo así abiertamente. Sí, yo, a ver, primero, para no ser injustos, convengamos que la provincia, es decir, teniendo el gasto en personal que tiene, etcétera, es decir, no tiene la máquina de emitir billete como tiene el gobierno nacional. Entonces, sostener el pago de los salarios en pandemia, en términos relativos, era un esfuerzo mayor, digamos. Pero yo creo que hay una, si se quiere, una torpeza en la comunicación, porque claramente, es decir, cuando se reivindica el ajuste salarial o del gasto de funcionamiento, que ahora quiero hacer una mención al gasto de funcionamiento, no es lo mismo lo que estamos hablando de, digamos, lo que es el costo del gasto político, de los funcionarios, de sus asesores, etcétera, etcétera, de los salarios docentes. Entonces, en el gasto en personal está metido todo. Entonces, me parece que ahí hay una mala. Es decir, yo pienso que, digamos, dado que el peso relativo es mucho mayor en esa masa de trabajadores públicos que son docentes, la policía, etcétera, es decir, entonces lo que se tendría que reivindicar es el ajuste del gasto, digamos, del staff político del gobierno, que ahí, digamos, en términos relativos, la provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene un estado carísimo, porque casi el 17% de los gastos se gastan en, lo que se llama administración gubernamental, que sería el funcionamiento del Estado, es decir, sacando las funciones que cumple el Estado, es decir, ahí no está metido no está metido en los sueldos de la policía y de los docentes, que son los dos gastos en personal más importantes, sobre todo el de los docentes. Ese 17%, en realidad, yo cuando vi eso digo, no puede ser. Y después fui ahí y en realidad ahí hay una cosa que se recomienda en términos presupuestarios no hacer. Ahí está más o menos la mitad de esa plata, en realidad es la plata que la provincia le gira a los municipios por la coparticipación. Pero incluso sacando esos fondos, es decir, sacando esos recursos que no son de la provincia directamente, por eso está mal que se incluyan en el presupuesto. Es decir, habría que hacerlo figurar en algún lado, pero no ahí, porque si yo pongo que tengo esos 43.000 millones de pesos, que en realidad no los tengo, porque se los tengo que dar a los municipios, es decir, no es del Estado. Pero incluso así sigue siendo bastante caro el gasto de funcionamiento. Y ahí, bueno, tienen un peso claramente el sueldo de los funcionarios, el poder judicial, digamos, que bueno, es sabido que tiene en términos de otras provincias parecidas de Entre Ríos salarios altísimos, estuvieron hasta el año pasado enganchados a los salarios de los jueces federales, digamos, de la justicia federal, lo cual para una provincia pobre como Entre Ríos es prohibitivo, diríamos. Entonces yo creo que ahí habría que ver bien, limpiando esas cosas, y en dónde realmente fue ese ajuste, digamos. Yo tiendo a pensar que por el impacto que tiene fue mucho, más allá de lo que opinemos en términos de valoración social, si hay que ajustarle a un docente que gana 50.000 pesos o a un funcionario que gana 300, me parece que esa cosa que nos llama la atención a nosotros, que se reivindique el ajuste salarial, apunta a tratar de empatizar con una parte de la población que considera que el funcionamiento del Estado debería insumir menos, es decir, pero ahí se hace como una... Otra cosa que me olvidé de mencionar en términos estructurales, me llamó la atención, porque hacía mucho que no veía, es decir, la estructura del sistema impositivo de la provincia es terriblemente regresiva, no tanto como el de la nación, pero para que se den una idea, digamos, más del 70% de los impuestos son impuestos indirectos, es decir, que los terminan pagando los consumidores, y sabemos que el peso de esos impuestos recaen sobre todo sobre el bolsillo de quienes perciben ingresos fijos, es decir, los trabajadores y
los trabajadores activos y pasivos. Eso me parece que es un tema pendiente, es decir, esta provincia, digamos, está bien, todo el sistema impositivo habría que reverlo entero, porque también hay algunos sectores que tienen mucha presión impositiva porque tienen impuestos distintos que pagar, pero la verdad que es llamativo que ingresos brutos sea el 70% de la recaudación y el impuesto inmobiliario en una provincia que es agroindustrial, digamos, tenga tan poco impacto. Por supuesto, acá seguramente todos los chacareros y los terratenientes se van a enojar conmigo, pero yo pienso que el impuesto más progresivo, digamos, simplificar el sistema impositivo y enfocar en el patrimonio, porque eso es lo que importa, digamos, eso es lo que realmente da la capacidad productiva. Es decir, yo pienso que el peso del impuesto inmobiliario tendría que ser muy, muy superior en la provincia, porque, bueno, es decir, porque eso es lo que realmente mide la capacidad contributiva. El problema es que, bueno, muchas veces, sobre todo quienes llevan adelante una actividad productiva en una parcela propia, digamos, están sobrecargados con un montón de impuestos por otro lado. Entonces se le dice aumento el impuesto inmobiliario y se arman los despioles que sabemos que se arman, que siempre son bastante violentos con las entidades rurales quejándose, etcétera. Pero bueno, eso también es otro dato estructural de nuestro presupuesto que empalma con la situación nacional, ¿no? Donde el sistema impositivo muy, muy regresivo. Vicky, como siempre, muchísimas gracias. La verdad que la claridad expositiva que tenés es envidiable, con una sana envidia. Y bueno, ya sabés que cuando se arme problema de vuelta, te vamos a llamar para consultar, sobre todo para ver cómo anda el cumplimiento del 75% de la obra. Pero bueno, coincido en la idea esto de que muchos son fondos nacionales. Yo creo que ha vuelto un poco esta dinámica yo creo que esa dinámica se cortó cuando estuvo con Cambiemos. La forma de hacer las obras fue más directa a través de Nación. Ha vuelto aparentemente, porque he visto que se han firmado varios convenios para hacer varias obras. Se está financiando mucha vialidad, por ejemplo. Yo creo que vuelve otra vez ese esquema de obra pública que había antes, por lo menos se está pensando. Así que, bueno, ojalá que también estén enfocados a esto de mejorar un poco la productividad. Y de hecho, han llegado fondos también para dragar el puerto Ibicuí y Puerto Diamante, así que ojalá también eso, como para también recuperar un poquito la capacidad que tenemos de mover los recursos a través de los ríos, que la tenemos también bastante ahí tirada para atrás. Muchas gracias, Vicky. Bueno, muchas gracias a ustedes y que llueva, así se llenan los ríos, ¿no? Pues la verdad que ver el río acá en Paraná, lo que somos paranaenses, es tristísimo. Yo no sé, a mí todavía no me acostumbro, pasa el tiempo y todavía no me acostumbro a ver arena y arena casi para cruzar a Santa Fe. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, Victoria. Era Victoria Lambruschini en Economía de Bolsillo. Vamos a la primera pausa de esta noche y enseguida volvemos por el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Maya Ursusa, estoy trabajando acá en la obra. Yo veo mi futuro con mucha esperanza. Para mí nunca hay que rendirse y si tenés metas en la vida, tratar de cumplirlas y seguir para adelante. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galiar, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Federico De Marchi, diputado nacional por Entre Ríos, lista 194, Movimiento al Socialismo. ACDU, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Por un mejor salario, por una mejor educación, por una mejor universidad. Afiliate. Defendamos juntos la Universidad Nacional de Entre Ríos. Afiliate. En Paraná, Carbón 936, teléfono 423-2048. Búscanos en internet y en Facebook. Defendamos juntos los derechos de los docentes de la universidad. ACDU Entre Ríos, CONADU. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sol, estudio Tecnicatura en Recursos Humanos. Que se haya abierto todo esto, a mí me generó felicidad el poder abrazar a mi familia. Vamos a salir adelante.
Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque soñamos con la misma provincia, estamos juntos. Es Confrigerio, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos, lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mi nombre es Yamila Puntín, trabajo en la empresa que está haciendo la Ruta 12. Veo que todo va mejorando. Mis vecinos y gente que conozco volvió a tener trabajo, se está reactivando todo. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Patronato sigue su camino en la Liga Profesional de Fútbol y vos lo vivís junto al equipo de la Cábala. Lunes, 19 horas. El Patrón recibe al Sabalero en el Grela. No te pierdas Patronato Colón de Santa Fe, con los relatos de Gonzalo Benedetich y los comentarios de Conrado Verón. Al Patrón en la Liga Profesional de Fútbol lo vivís junto al equipo de la Cábala por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100.000 pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico De Marchi, Diputado Nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Algunas razones para hacerte el test de VIH. Porque la infección por VIH puede ser asintomática y el test es la única forma de detectarla. Puedes hacerlo sin orden médica, sin necesidad de estar en ayunas y no hace falta que seas mayor de edad. Si te da positivo, puedes empezar el tratamiento de manera oportuna. Es gratuito, confidencial y lo haces en hospitales o centros de salud de todo el país. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quiero invitarte a volver a creer que podemos estar mejor, que vayamos para adelante. Lucía Barisco, Diputada Nacional, Adelante Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 10, la mañana de la radio de la universidad suena a 3 bandas. En simultáneo desde nuestras 3 emisoras en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, juntas para analizar la realidad con perspectiva universitaria a través de un importante equipo de profesionales. Lunes a viernes, 10 de la mañana. A 3 bandas, por Radio UNER. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque soñamos con la misma provincia, estamos juntos. Es Confrigerio, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos, lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sol, estudio Tecnicatura en Recursos Humanos. Que se haya abierto todo esto, a mí me generó felicidad el poder abrazar a mi familia. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Hasta las 21:30. Economía de bolsillo. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La UNER en estos días es sede de la 23ª edición del Congreso de Redcom. Redcom es la red de carreras de comunicación y social y periodismo de todo el país. El lema de la convocatoria del Congreso de este año es Comunicación y Derechos en el contexto de la pandemia, escenarios, debates y desafíos en la formación. Es un espacio muy interesante, el de Redcom, un espacio de intercambio donde se nuclean investigadores, docentes y estudiantes de grado y de posgrado de las carreras de periodismo y de comunicación de todo el país
Hoy tuve el gusto por la mañana de coordinar una de las mesas, con ponencias muy interesantes realmente. A la tarde también estuve participando, escuchando otras. Así que bueno, vamos a compartir ahora en el marco del Congreso de Redcom un informe que nos hacen llegar. Es un informe realizado por estudiantes del taller de producción periodística de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Minuto a minuto. La Redcom, minuto a minuto. En la radio de la universidad, los estudiantes informan todo lo que sucede en el 23º Congreso de la Red de Carreras de Comunicación. La Redcom tiene sede en Paraná y la vivís por Radio UNER. Radio UNER. Tu lugar se escucha. En el marco del 23º Congreso de la Redcom, que se desarrolla de manera virtual en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, ya se realizaron distintas actividades bajo el eje Comunicación y Derechos en el contexto de la pandemia. Entre ellas, la presentación del libro Cultura Pop, Resignificaciones y Celebraciones de la Industria Cultural en el siglo XXI. Sus autores, docentes investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, Leonardo Murolo e Ignacio del Piso, conversaron hace instantes sobre los ejes de su publicación, los consumos culturales, las audiencias, los usos y apropiaciones de las tecnologías y las narrativas de las juventudes. La charla estuvo coordinada por el vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, Daniel González, y la doctora en Comunicación Social, Marta Bianchi. El doctor en Comunicación, Leonardo Murolo, expresó lo siguiente. Encontramos en el universo de lo pop, que es el mainstream, en definitiva, ¿no? El mainstream, ese espacio generador de signos todo el tiempo, y con ese poder, con el poder de tentar hegemonía, nos posicionamos desde los estudios culturales para comprender que el poder existe, el poder opera, y frente a eso podemos resignificar, negociar sentidos, tener un espacio para desertar el espacio, el terreno del débil, las artes de hacer, ¿no? Que nada menos que inventan lo cotidiano, que no es poco inventar lo cotidiano. Por su parte, el docente Ignacio del Piso manifestó. También es una apuesta por las formas de hacer y me parece que en eso tenemos mucho que aprender de las juventudes y bueno, esto es un lindísimo aporte, propuesta en ese sentido. Las actividades del Congreso de Redcom continuarán durante la jornada de mañana. Informó para Radio UNER, Cristal Bella. Minuto a minuto. Esto fue la Redcom Minuto a Minuto. Los estudiantes del taller de producción periodística cubriendo todos los sucesos del 23º Congreso de la Red de Carreras de Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Educación. La Redcom tiene sede en Paraná y la vivís por Radio UNER. Radio UNER. Tu lugar se escucha. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Seguimos en Economía de Bolsillo. Lo estamos explotando hoy a Gabriel Weidman, así que es el momento de su segunda intervención esta noche. Sos mala, Ceci. Bueno, es que teníamos dos temas ahí pendientes de estas últimas semanas, así que está bueno repasarlos y dejar bien planteado este esquema. No, la idea era retomar los datos de actividad económica que fue publicando el INDEC en los últimos días. El principal, el que más llama la atención siempre es lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, que es un símil anticipador del PBI, un indicador que trata de sumar todas las actividades económicas. Y se publicó el dato del mes de agosto, que refleja un crecimiento de la actividad de agosto 2021 con agosto 2020 del 12% y un incremento de agosto respecto de julio del 1,1%. Es interesante este incremento mensual, ya que ya es el tercer mes consecutivo que mensualmente crece la actividad económica y que venía de varios meses que había tenido concreta dificultad con contracciones mensuales. Entonces estamos hablando de una recuperación, un agosto mejor que el del año pasado, pero que de a poco se va mejorando también respecto de los meses anteriores, que era una situación que no se veía en por lo menos los meses de mayo y junio, ¿no? Cuando, así mismo, si uno compara respecto de lo que es la situación de 2019, se ve una leve caída, no muy fuerte, pero se ve casi una estabilidad, una leve caída del agosto de 2021 respecto a agosto 2019. Pensando así una
recuperación prepandemia de los niveles de actividad general. Y cuando se ven cuáles son los sectores hacia adentro de la recuperación o esta dinámica económica, encontramos las dos situaciones muy claras, que es los que se recuperan respecto de que tuvieron un año 2020 muy malo, como es hotelería, restaurantes, servicios comunitarios y otros más, que muestran incrementos interanuales, por decirlo así, muy altos, ¿no? Es decir, hotelería incrementa un 35%, servicios comunitarios, sociales y personales un incremento del 77%, y la construcción también un incremento muy importante del 26% entre agosto de 2021 respecto al año anterior, con mucho efecto de un bajo nivel del año pasado. Ahora, si se ve qué es lo que explica este incremento, es decir, cuáles actividades tienen un mayor peso en traccionar el crecimiento del 12% general, se encuentra que el sector industrial es el que mayor explica el crecimiento, explicando 2,38 puntos de los 12 puntos que totalizan el incremento de la actividad económica, seguido por la recuperación del comercio y recién después, en tercer lugar, la participación de los servicios comunitarios, sociales y personales como uno de los factores que explican este aumento del 12%, ¿no? Entonces, se da cuenta así de un nivel de actividad que consolida la recuperación mensual, es decir, estamos viendo agosto, pero también julio y también junio, que mensualmente fueron mejorando mes a mes, más allá de la recuperación del año anterior, y también ya alcanzando niveles 2019 en términos generales, de la mano en alguna medida de sector industrial y sector comercial, que son los que mayormente traccionan esta recuperación. Si se puede recuperar lo que es principalmente las actividades vinculadas con el turismo, por ejemplo, y también consolidar la recuperación de la construcción, que vea que hay una fuerte dinámica, pero todavía no con niveles que los que se alcanzaron a ver años anteriores, probablemente se consolide esta recuperación económica. Y rápidamente, a modo de complemento, también se publicaron datos de ventas de supermercados, autoservicios y de centros de compra, es decir, de shopping, que dan cuenta también de una recuperación en términos reales de los niveles de facturación de estos centros de venta, ¿no? En el caso de lo que es las ventas de, por ejemplo, supermercados, se ve un incremento en términos reales, es decir, más allá del efecto inflacionario, del 4,5% en el mes de agosto respecto al mes de agosto anterior, y un incremento de lo que son los autoservicios mayoristas del 2,4% en términos anuales, en términos reales, ¿no? Entonces, ya se ve un poco esta idea de la recuperación del comercio muy fuerte, y ya en agosto con una recuperación real respecto de el mes anterior, una situación similar a la observada en lo que es en los centros de compra, en los shopping, pero con una variación mucho más profunda en los shopping, porque pensemos que hacia agosto del año pasado todavía estaba muy cerrado y con muchas restricciones y todavía rechazo para ir a circular y habituar los centros de compra, ¿no? Los shopping. Entonces, en esta dinámica, el incremento de la venta de shopping en términos reales ya es en torno al 200% en términos reales, pero por un agosto que era con muchas restricciones, muchos shopping cerrados y muy poca gente circulando, ¿no? En estos centros. Entonces, en este panorama lo que tenemos es recuperación en términos productivos, pero también el comercio ya con una recuperación, y todavía quedan pendientes como punto a recuperar de la actividad económica, principalmente actividades vinculadas al turismo. Muchas gracias, Gaby. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo.
Estamos en comunicación con Mario Nudelman de la UADER, Universidad Autónoma de Entre Ríos, doctor en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. La idea es conversar sobre el problema del agua, la gestión del agua. Buenas noches, Mario, bienvenido a Economía de Bolsillo. ¿Nos escuchás, Mario? Estás muteado. A ver si tenés que activarte el micrófono. Ahí está, perfecto. Ahora sí, buenas noches, Mario. Buenas noches, un gusto realmente estar contigo y con la audiencia de este programa tan pujante. Realmente tiene muy buena crítica, así que un gusto estar acá. El gusto es nuestro, Mario. Bueno, nosotros vivimos en una región donde generalmente la situación que estamos viviendo ahora no es tan habitual, no es la habitual. Muchas veces tenemos excesos hídricos y situaciones de sequías prolongadas como las que estamos viviendo ahora sorprenden y hacen también que pongamos el ojo en cuestiones que ustedes siguen de cerca y habitualmente, que tienen que ver con el derecho al agua y las políticas públicas al respecto, ¿no? Para empezar, justamente esto, plantearte cómo se piensa la gestión del agua en términos de derechos, ¿no? Y de las políticas públicas al respecto. Bien, bueno, justamente hace poquito tuve el honor de integrar un panel en el primer foro que justamente impulsó la UADER junto con el Instituto Universitario de Agua y Saneamiento que está radicado en Buenos Aires, bueno, con la intervención también de el actual titular de la ENOSA, Enrique Cresto, y con participación también de la vicegobernación de la provincia, que está impulsando justamente la temática del agua en la agenda pública, a través sobre todo del programa Cultura del Agua, ¿no? Y digamos, mi experiencia más importante tiene que ver con la gestión del agua a nivel local, ¿no? En servicios de agua, en pequeñas y medianas localidades, tanto de gestión municipal como de gestión cooperativa. Y entonces el aporte que hicimos a esta iniciativa de este primer foro, que la idea es que el foro se vaya replicando en todas las provincias, buscando crear consenso en torno al acceso universal al agua, es el siguiente. Es necesario introducir pero con mucha, en una manera muy enérgica e incisiva, digamos, un apoyo a la gestión sostenible del agua, ¿no? Los servicios de agua han venido retrocediendo en cuanto a la calidad y la capacidad de gestión del agua. Han crecido en cuanto a la cobertura. De hecho, las ciudades de Entre Ríos tienen una cobertura importante, prácticamente todas por encima del 90% de la población está abastecida por redes de agua, pero cuando uno entra en los servicios y ve la capacidad técnica, se encuentra con un término que nosotros acuñamos, le llamamos vulnerabilidad tecnológica, ¿no? Se encuentran sin herramientas, sin capacitación, muchas veces con muy buena voluntad, pero con, digamos, una discontinuidad en el apoyo al proceso de gestión de los servicios que tiene décadas. Hubo hincapié, me imagino que por razones de interés político, era más redituable seguramente mostrar cuántas cuadras nuevas se estaba abasteciendo de agua que implantar, por ejemplo, sistemas de medición que permitiesen ver cuál es la relación entre la oferta que hay en los acuíferos actualmente y la demanda siempre creciente, ¿no? Ha habido una gran incapacidad de planificar el sector del agua a nivel local o de microregiones o de cuencas. Se ha avanzado legislativamente en el tema de gestión de cuencas,
hay una legislación, la ley de agua 9112 de la provincia, que justamente es la base para la gestión integral de las cuencas, pero no se han implementado. Nadie hace un eficiente control de cuánta agua se está consumiendo, digamos, de los acuíferos y cuánta agua disponemos realmente, porque esto, digamos, el conocimiento de nuestros acuíferos es muy deficitario. Entonces, yo esa intervención en el foro le llamé medir para preservar derechos, ¿no? Como para decir, bueno, si no sabemos lo que tenemos, gastamos el agua como que siempre la tuvimos, porque hay una conciencia, diríamos, histórica de que esa agua siempre estuvo ahí, siempre va a seguir estando, entre ríos, rodeada por los ríos, etcétera, etcétera. Es como un viejo paradigma. El cambio climático ha borrado de cuajo todo ese, diríamos, ese imaginario que se generó a partir, obviamente, de elementos racionales, ¿no? El agua siempre estaba. Pero Mario, sí. A propósito de esto que decías del cambio climático, y bueno, uno por ahí lo hace su anclaje local porque está acá. ¿Pensás que esta bajante del río, no evidente, ha hecho tomar conciencia, por lo menos a la gestión local, de que hay que cambiar ese paradigma? ¿O pensás que, digamos, se busca solucionar, digamos, el abastecimiento por ahora, colocando las bombas en otro lado? No sé cómo lo ves vos. Bueno, los paradigmas digamos, no son un cambio sencillo, diríamos. Sobre estos paradigmas están montados, digamos, procesos productivos, por ejemplo. Hoy si un productor de arroz, por ejemplo, preguntémosle al productor. No tengo nada, me encanta el arroz, no tengo nada en contra de los productores, pero preguntémosle, ¿está incorporado el uso del agua a tu producto? Un producto que lo sacás de los acuíferos, que es de propiedad de todos los entrerrianos, y estás pagando un canon por eso, digamos, y seguramente no, porque tampoco hay nadie que vaya y controle cuánta agua ese productor está utilizando. Un ejemplo, por ejemplo, yo había tenido una entrevista hace unos años con el secretario de Industria de la provincia por un tema de una convocatoria, no recuerdo específicamente, y le preguntábamos por los parques industriales, y le preguntaba, ¿tenés datos de cuánta agua se está consumiendo en los parques industriales? Y me quedo mirando, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, es el paradigma. O sea, digamos, estamos montados sobre una estructura, diríamos, muy permisiva. Sí, porque ahí es imposible medir y planificar futuro si uno no tiene ese dato. En este momento estamos poniendo en riesgo los recursos que son de todos. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay mala voluntad en todo esto? No. Se pone siempre los acentos en las cuestiones que más surgen, que es la verdadera política en Argentina, ha pasado a ser política de coyuntura. Entonces esto que es ver cuánta agua tenemos, cuánta agua vamos a seguir teniendo y cuánta agua necesitamos, hay que hacer prospectiva. Y eso sí que es difícil, ¿no? Porque y pensamos con esto solamente en la próxima elección, dicen. Si hay problema de agua, bueno, que le toque al que sigue. Y estamos mal acostumbrados, como decías, a pensar que el recurso siempre estuvo ahí, entonces nunca va a faltar. Exactamente. Otra cuestión, Mario, que mencionabas en relación a la calidad del agua. ¿Eso sí tenemos algún control, medición? ¿Sabemos qué calidad tiene el agua que consumimos, la calidad del tratamiento para volverla potable y esas cosas? Bueno, hay legislación muy clara de cuáles son los parámetros que cada servicio de agua tiene que estudiar mensualmente, o sea, hay una periodicidad
y un cumplimiento debería haber de todo esto. Pero convengamos que existen serias diferencias, digamos. Por ejemplo, partiendo del hecho de que el gobierno de la provincia ya no brinda el servicio de laboratorio, que podría haber sido, digamos, público y gratuito, sobre todo para los pequeños y medianos servicios, tuvieron que comenzar a pagarlos de sus ingresos. Y eso trajo como consecuencia para algunos que tienen las cuentas muy ajustadas. De hecho, Gabriel Weinman, lo saludé porque formamos parte de un proyecto muy interesante, liderado por INTI, dentro del programa Argentina contra el Hambre. Y justamente la UNER está haciendo un aporte muy valioso para ver de qué manera mejorar la capacidad contable, diríamos, de las pequeñas y medianas cooperativas de agua, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tenemos una zona gris, donde a veces se controla y otras veces no. Esa es la realidad. Pero no ese es el problema más grave todavía. El problema más grave que existen, o sea, un mínimo de parámetros, y hay otros parámetros que no se estudian porque no están dentro de ese mínimo. Un caso concreto es el del arsénico, que justamente en este programa de investigación, desarrollo y transferencia en el cual estamos participando, ese va a ser uno de los objetivos, justamente armar el mapa del arsénico en la provincia. Estamos en una posición más ventajosa que Santa Fe, por ejemplo, en este punto. ¿Cómo se llama? Donde los niveles, los guarismos son muy altos en Santa Fe y en Entre Ríos son menores. Pero esto no es que es menor y queda allí, sino que es dinámico, porque los acuíferos están en explotación. Entra agua al acuífero a través de los distintos puntos de recarga y sale agua de los acuíferos en forma natural y en forma artificial a través de la explotación. O sea que ese contaminante que es natural, digamos, puede cambiar. Y todo depende del nivel de explotación. Ese es un tema, por ejemplo, gravísimo que atenta contra la calidad del agua. Si un abastecimiento de agua no tiene idea de cuánto es el agua máxima y sostenible que le puede pedir al acuífero, no cuando se hizo el pozo hace 10 años, sino periódicamente hacer estudios y verificar cuánta agua le puede estar sin perjudicar la calidad de agua, llega un momento donde se derrapa y se pierde el acuífero. O sea, Mario, a propósito, sí, y hablando de tema que es los contaminantes del agroquímico, Ajá, no, sí, importantísimo, decinos, a ver. No, es justo ese, digamos, estudios para verificar si ¿cómo se llama? Existe algún tipo de contaminación que provenga de los agroquímicos, son estudios especiales. O sea, no están dentro del protocolo realizado. Y entonces, bueno, si hay alguna investigación que estudie, verifique, es algo puntual, es una foto perdida, diríamos, en los procesos. Claro, pero no hay una política de Estado, digamos, de hacer un control respecto de eso. Eso es lo que no estaría diciendo que sí hay, porque algún investigador tuvo la curiosidad y fue y lo miró y quedó ahí. Hubo investigaciones, sobre todo cuando las instituciones ambientalistas pusieron, diríamos, en la picota los agroquímicos, sobre todo el glifosato, para verificar a ver si contaminaba o no contaminaba, digamos, el medio. Hay ¿Qué datos hay al respecto? Bueno, los datos oficiales que manteniendo ciertos parámetros resulta inocuo. Pero, digamos, el tema del medio ambiente no es un tema sencillo, es un tema complejo, ¿no? Por ejemplo, un dato. Se hacen pozos que a veces se abandonan. Esos pozos a veces no son sellados adecuadamente y es como dejar, digamos, una herida abierta en el acuífero. Y a veces puede ser que por infiltración en el agua el agroquímico no contamine. Pero un pozo que está mal cerrado es una herida abierta.
puede ¿Eso entrar, no tiene regulación, Mario? ¿O si hay y nadie controla? A ver, hay digamos, todo lo que es estoy tocando, digamos, temas que digamos, no, de lo cual no soy experto directo, diríamos, en temas, no soy geólogo, por ejemplo, geólogo. Pero obviamente mi trabajo que tiene que ver con la gestión sostenible del agua, tengo que abordar y conocer de qué se trata la fuente de captación y las reglas de juego. Y esas reglas de juego están establecidas en lo que es por ejemplo, la protección del área de captación. Hay reglamentos, inclusive que ha participado gente muy reconocida de UNL en un documento del Banco Mundial, un recurso bibliográfico sobre la protección de las áreas en explotación. Pero de ahí a que, por ejemplo, un municipio pequeño, mediano o grande, avance sobre la protección de estas áreas que están siendo explotadas para evitar justamente contaminación, no hay, digamos, no hay legislación. No, y si tampoco controlan los pozos ciegos. Hay muchas cosas, diríamos, que no existe, o sea, existen cosas, si vos las juntás y armás, te podés nutrir, diríamos, de una referencia muy válida, muy útil, pero de allí a implementar políticas que se apliquen. Implementar políticas es hacer cumplir reglas, digamos, ir y verificar a ver si se cumplieron en el territorio, ¿no? Entonces Mario, ahí tenemos una cuestión, ¿no? Ya que estabas tocando el tema de los pozos, es medio viejo, pero a mí me quedó la duda realmente. Son, bueno, vos sos de la zona sur como yo, viste que ENOSA tiene estos proyectos que pone digamos, las extracciones de agua salada para incorporarlas al agua corriente. Yo estuve leyendo algunos papers, obviamente con mis escasas capacidades para entender eso, viendo el tema. ¿Qué opinás si esto va en línea del uso sustentable, si está recomendado o no? O sea, armar estos pozos de agua salada para incorporar, creo que es un 5% al agua corriente como para mantener el flujo. No sé si conoces del tema, ¿qué opinión tenés? Bueno, yo conozco que he visto los carteles, como todos los ciudadanos, de la cantidad de pozos que se han abierto, instalado y que van, digamos, a paliar sobre todo las serias deficiencias que tiene la red de agua en cuanto, digamos, a la cantidad de fugas que tiene. Vamos, todos lo vemos. Exactamente, o sea, sí, ese es otro problema. Es una red que está pinchada por todas partes. Sí, muy vieja. Y a veces también con cruces con la red cloacal, es un serio problema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un río, bueno, ahora está como herido el río, y eso es otro tema. ¿Cómo se llama? Tenemos plantas potabilizadoras ampliadas y todo, pero ¿qué pasa? Si vos le das la presión que tenés que darle a las redes para que llegue hasta el último punto, ahí comienza a explotar por todas partes. O sea, aumentan las fugas porque aumenta la presión. Entonces no podés aumentar la presión. Entonces lo que tenés que hacer es, para llegar a todos los puntos, comenzar a utilizar agua subterránea. Claro, empujás de puntos más cercanos a las bocas, digamos. Exacto. Ahora, el uso mixto de agua, yo no tengo nada en contra, mientras se haga un control de que el agua que se inyecta sea potable. Claro. El tema es el siguiente, que de vuelta vamos al tema de cuánta agua le puedo pedir al acuífero. Porque no es solo Paraná la que le pide agua, también le pide San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde. La cooperativa de Oro Verde acaba de perder 2 pozos porque bajó el nivel de prestación. Entonces, yo, digamos, es una pregunta nada más que me hacía, yo no sé la respuesta. Pero decía, bueno, perfecto, tenemos la bajante del río Paraná que tiene que ver con los sistemas de recarga de los acuíferos, ¿no? Bueno, perfecto. Se sumaron un montón de pozos nuevos, digamos, en una zona que podría ser una zona
de influencia, porque todos se abastecen del mismo acuífero. Y se hizo mínimamente el cálculo a ver cuánta agua se le podía pedir a ese acuífero. Entonces, ¿cómo se llama? Y cómo podría afectar esta cuestión. El tema es no perjudicarnos entre nosotros. Hacer gestión quiere decir, bueno, perfecto, tenemos tanta agua y veamos juntos cómo distribuirla, tanto a nivel residencial como a nivel de los distintos actores que necesitan el agua para producir. El mismo Oro Verde tiene ahí el frigorífico Alberdi, por ejemplo. Claro. Claro, también es un gran consumidor. Hay otro en el Triangular, hay otro también frigorífico. Bueno, claro, queda clarísimo que no sabemos lo que tenemos y estamos usando a ciegos, claro. Hacer los cálculos, eso. Bien. Y hay gente experta en el país que lo puede hacer con gran solvencia. Y bajar ese dato no para un paper, sino para el que tiene que gestionar el día a día del agua y tener una idea de cuánta agua le está pidiendo al acuífero y cuánta agua está distribuyendo. Y de esa manera decir, bueno, si veo que se dispara el consumo, no voy a hacer otro pozo como hacen todas las localidades. No, clarísimo. No. Mario, nos estamos quedando sin tiempo. El tema, sin lugar a duda, da para charlar un montón más. Seguramente cuando nos crucemos por el barrio lo vamos a charlar nuevamente. Dale, pero bueno, perfecto. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Mario, por el tiempo que nos has regalado. Y bueno, estos son temas muy, muy interesantes y nosotros estamos tocando bastante los temas climáticos porque, bueno, como vos mismo lo dijiste, también roza lo productivo, lo social, no es solo para un paper ni para que quede para la academia, sino para que la gente lo vea. Muchas gracias, Mario. En eso un último mensaje, ¿no? Es fundamental avanzar en políticas adaptativas al cambio climático y no declamativas, ¿no? En un atril, bla, bla, bla. Hay que bajar a lo local y ver cómo instrumentar, preparar a las comunidades frente al cambio climático. Si nosotros retrasamos esa preparación, la adaptación no va a resultar, porque vamos a generar, propuestas y se nos van a ir cambiando los parámetros. Cuando ejecutamos finalmente la propuesta ya quedó caduca, porque el cambio climático me fue corriendo los parámetros. Entonces, si no comenzamos, vamos a estar atrás de la situación, no delante. Muchísimas gracias, Mario. Los pobladores, así que ese es el último mensaje que dejo. Les agradezco inmensamente, los felicito por su trabajo y bueno, abierto a las inquietudes, las que sean. Con mucho Seguramente gusto. Te vamos a volver a llamar. Ahora tenemos que ir a la última tanda de esta noche. Era Mario Nudelman en Economía de Bolsillo. Breve tanda y volvemos con el cierre del programa. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mi nombre es Vero Alarcón, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Creo profundamente que esto va a mejorar, me mantiene la esperanza, volver a cursar, vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo de Entre Ríos y el país, estamos juntos. Escon Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, toda la información y el análisis están en Cara y Seca. Juan Pablo Arias y un gran equipo hacen el clásico periodístico de las mañanas con toda la actualidad. Opinión y la mejor música para comenzar la jornada. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Cara y Seca 2021 por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, lista 501, Frente de Todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100.000 pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico de Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hasta las 21:30, Economía de Bolsillo, por Radio UNER. tu lugar se escucha. Ya cerrando esta emisión de Economía de Bolsillo, la frutilla del postre la trae Claudio Coronel. Ojo que las frutillas en esta época están más o menos, hay que mirarlas bien, ¿eh? Hay que saber elegir. Hay que saber elegir. No, rápido, muy breve, porque estamos con poquitísimo tiempo. Comentar que la tendencia de las exportaciones ha venido creciendo. Tuvo una baja en septiembre, pero por el momento los saldos comerciales vienen siendo favorables. Han crecido las exportaciones y han crecido de todos los tipos. Obviamente que las primarias han crecido muchísimo por este efecto precio que hay. Pero, bueno, y también en parte de las manufacturas de origen agropecuario, pero las manufacturas de origen industrial también crecieron un 32%, están creciendo bastante más lo que yo esperaba. Obviamente han crecido mucho los bienes intermedios y los de capital, en promedio un 50%, más de lo que crecieron las manufacturas industriales, porque sabemos que nuestra industria es muy dependiente de esos recursos, pero por ejemplo, con Brasil hemos tenido saldo positivo. Con China, por ejemplo, las exportaciones crecieron más que las importaciones. Venimos bien y esto, si bien estamos en un contexto difícil, nos debería traer cierta calma y sobre todo cierta espalda al Banco Central, como para decir, espaldas para negociar, para decir, miren, tengo saldo positivo con el fondo, podemos negociar plazos para pagar. Y en segundo lugar, también espalda para el Banco Central en un momento donde la brecha con los dólares paralelos ha subido mucho y se están agitando fantasmas de devaluación. Por lo pronto, con el control de cambio y reservas, podemos estar tranquilos. Pero estamos en Argentina, así que no prometo nada. Prometenos algo para el final, era la frutilla del postre. Bueno. Nos fuimos desgranando por el camino. Quedamos Coronel y yo en el cierre del programa. Prometo que para el próximo programa vamos a estar todos hasta el final. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto compartir el aire de la UNER. Gracias, un gusto también. Nos estamos viendo y saludo a los chicos que nos dejaron. Los queremos. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 20, con más Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Chau, hasta la próxima. Adiós. Chau. Economía de Bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.